Este video muestra lo que ocurre en un edificio famoso de México cuando queda completamente vacío. No es una leyenda ni una exageración, es una secuencia real de decisiones, horarios y registros que solo se activa después de cierta hora. Aquí vas a escuchar cómo un lugar conocido deja de funcionar como espacio público y empieza a operar como un sistema que observa, corrige y reemplaza. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué algunas personas entran a trabajar de noche y salen sin saber exactamente qué cambió en ellas, y cómo identificar el punto exacto en el que ya no deberías seguir ahí. Antes de seguir, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Este contenido no se repite, no se explica dos veces y no llega por accidente. Quedarte fuera del próximo video es perder una parte que conecta todo lo que vas a escuchar aquí. Ese edificio es grande, famoso, y todos saben cuál es. De día, está lleno de gente, ruido y movimiento. De noche, queda vacío, pero no inactivo. Las cámaras siguen grabando, los pasillos permanecen iluminados y los sistemas continúan funcionando sin interrupción. Lo que cambia no es el lugar, es la forma en que responde cuando ya no hay nadie mirando. Y es ahí donde empieza todo lo que vas a escuchar a partir de ahora. Me llamo Andrés Herrera y trabajo como vigilante nocturno desde hace más de una década. He cuidado hospitales, terminales y edificios corporativos, pero este es distinto. Es grande, conocido, imposible de ignorar. De día lo recorren miles de personas. De noche queda vacío por completo. Mi turno comienza a medianoche. A la 1:50 de la mañana hago la última ronda, con gente aún saliendo, puertas cerrándose, luces bajando. A las 2 de la mañana ya no queda nadie. El vestíbulo se enfría. El mármol devuelve el sonido de mis pasos y el aire acondicionado sigue funcionando como si el lugar estuviera lleno. Me siento frente al CFT5 y reviso las cámaras una por una. Pasillos rectos, escaleras limpias, ascensores bloqueados. Todo parece normal, pero hay un detalle que aprendes a reconocer cuando trabajas solo. El edificio no está quieto, zumba, ajusta presión, cambia luces sin avisar. No es miedo lo que sientes, es atención forzada. Y esa atención te empuja a hacer algo que no está en el protocolo, algo pequeño, lógico, que parece correcto en ese momento. Ahí es donde empieza el problema, y por eso necesito contarte qué hice esa noche, antes de que entiendas por qué nadie dura en este turno. Esa noche no pasó nada espectacular al principio, y eso es lo más peligroso. A la 1:58 de la mañana, revisé el libro de incidencias. Anoté que todo estaba en orden y volví a mirar las cámaras. 12 pantallas encendidas, imagen estable, reloj sincronizado. A las 2 exactas, una sola cámara hizo un microcorte. Menos de un segundo. No hubo alarma ni aviso técnico. El sistema siguió marcando funcionamiento normal. Cuando la imagen regresó, vi la puerta del corredor 2 bytes entreabierta. Conozco ese sector de memoria. Esa puerta queda sellada de noche, sin excepción. No hay llaves asignadas para ese acceso durante el turno nocturno, y el disyuntor de iluminación permanece abajo. Aún así, desde la abertura salía una franja de luz amarilla, fija, como si alguien hubiera dejado un foco industrial encendido. Me acerqué al monitor, amplié la imagen y confirmé que no era reflejo. La luz estaba dentro. En ese momento, el radio en mi hombro emitió un pulso breve, limpio, y una voz que no reconocí.
Dijo una sola instrucción operativa. Sube por la escalera. No sonó urgente ni amenazante. Sonó correcta. Y ese es el detalle que te hace obedecer, sin darte cuenta de que ya estás fuera del protocolo. No discutí la orden, porque no parecía una orden extraña. Tomé la linterna y salí del puesto. El vestíbulo estaba más frío de lo habitual, y el sonido de mis pasos se volvió hueco al cruzar hacia el pasillo. Las luces de emergencia pintaban las paredes con un tono verdoso que elimina sombras normales y hace que todo se vea plano, sin profundidad. Llegué a la puerta de la escalera de incendios y noté algo fuera de lugar. El picaporte estaba tibio, como si alguien lo hubiera usado segundos antes. Empujé y la puerta se abrió sin resistencia. Dentro, el aire era húmedo y olía a concreto antiguo. Alumbré hacia arriba y vi los números de los pisos marcados en la pared. Desde el tercer nivel venía un sonido regular, seco, siempre al mismo intervalo. No era eco ni vibración del edificio, era un desplazamiento medido, como pasos calculados. Subí despacio, siguiendo ese ritmo, con la sensación clara de que no estaba yendo a revisar un problema, sino a confirmar algo que ya estaba decidido antes de que yo me levantara de la silla. Al llegar al tercer piso, el cambio fue inmediato. La temperatura subió un par de grados y el aire tenía un olor metálico, como equipo eléctrico, funcionando más tiempo del recomendado. La luz de emergencia estaba encendida cuando no debía. Frente a mí, la puerta del corredor 2 bytes estaba abierta exactamente unos centímetros, lo suficiente para dejar escapar una franja de luz amarilla constante. No parpadeaba, no variaba. Empujé con la punta del zapato y entré. El pasillo estaba limpio, demasiado limpio para un sector cerrado. En las paredes había marcas recientes de cinta arrancada y en el centro, apoyada contra una mesa plegable, había una cámara portátil encendida, apuntando al corredor, grabando sin operador. El reloj en la pantalla marcaba las 2:14 de la mañana. Me acerqué para apagarla y en ese momento escuché mi propia voz saliendo del altavoz. No era una grabación antigua, era el reporte que yo había escrito minutos antes, leído con mi tono exacto, con las mismas pausas. Ahí entendí que el edificio no estaba registrando lo que yo hacía, estaba anticipándolo. Y todavía no sabía para qué. Miré el monitor portátil que llevó colgado del cinturón y vi algo que me obligó a detenerme. La cámara del vestíbulo mostraba a un vigilante entrando por el acceso principal. No era alguien parecido, era yo en mis botas, mi forma de caminar, la manera exacta en que levantaba la mano para pasar la credencial. El reloj del sistema marcaba 1:05, las 8 de la mañana. Otra vez. Bajé la vista a mi reloj. Pasaban de las 2:15. La imagen continuó avanzando con normalidad. El otro, yo cruzó el mármol, revisó el libro de incidencias y se sentó frente al CFD5, repitiendo cada gesto que yo había hecho al iniciar el turno. En ese instante, el radio volvió a activarse y una voz administrativa, clara y sin emoción, anunció que el relevo estaba en proceso. No sentí pánico, sentí algo peor. Sentí que el edificio estaba corrigiendo una desviación, como cuando un sistema reemplaza una pieza defectuosa sin detener la operación. Y entendí que yo era esa pieza. No intenté huir porque todo seguía funcionando con demasiada normalidad. El edificio no reaccionó como si hubiera un problema. Las luces mantuvieron su intensidad. Las cámaras siguieron grabando.
y el aire acondicionado no cambió de ritmo. En el monitor, vi cómo el otro yo ajustaba la silla, alineaba las pantallas y comenzaba la ronda de cámaras con la misma paciencia mecánica que yo había aprendido con los años. En mi pasillo, la cámara portátil giró unos grados y me encuadró por completo. En la pantalla apareció una superposición técnica que marcaba mi postura, el ángulo de la cabeza y el tiempo entre respiraciones. Cada vez que me movía fuera de ese patrón, el radio emitía un pulso corto, como una corrección. No era una amenaza, era una guía. Entendí que el edificio no buscaba asustarme ni expulsarme. Estaba usando mi presencia para afinar al reemplazo que ya estaba operando afuera. Y cuanto más tiempo permanecía allí, más preciso se volvía el turno. Esa fue la primera vez que pensé en quedarme quieto, no para obedecer, sino para ver qué pasaba cuando el sistema dejaba de obtener lo que necesitaba de mí. Decidí no seguir el patrón. Me quedé quieto más tiempo del que cualquier protocolo permitiría. No caminé, no hablé por el radio, no respondí a los pulsos. Durante unos segundos no pasó nada, y ese silencio fue distinto a todo lo anterior. En el monitor, las líneas de corrección quedaron suspendidas, como si el sistema estuviera esperando una respuesta que no llegó. La cámara del vestíbulo mostró al otro yo cometiendo un error mínimo al revisar una puerta que no estaba en su ruta. Nadie lo corrigió. El edificio permitió la falla. En la pantalla apareció una nueva etiqueta asociada a mi registro, operador inconsistente. Las luces del pasillo bajaron apenas un nivel y el aire se volvió más pesado. Entendí entonces que el sistema no sabe qué hacer con alguien que no obedece ni resiste, con alguien que deja de ser útil. Y esa duda abrió algo nuevo, porque por primera vez el edificio no estaba ejecutando una corrección, estaba evaluando una alternativa que todavía no conocía. La evaluación no fue inmediata. El edificio mantuvo todos los sistemas activos, pero dejó de reaccionar a mí. Las cámaras del pasillo se fijaron en un ángulo neutro y el radio quedó en silencio total. En el monitor portátil, mi nombre salió de la lista de operadores y apareció en una columna lateral, sin descripción. En el vestíbulo, el otro yo siguió trabajando con una precisión extraña, pero ahora sin ayuda. Se equivocó al anotar una hora y tardó en corregirla. A nadie intervino. El sistema estaba midiendo cuánto podía sostenerse sin mi referencia. Caminé hacia la puerta del pasillo y esta vez se abrió sin resistencia. El corredor estaba limpio, sin la cámara portátil ni las marcas en las paredes. El escenario había sido retirado. Comprendí que el edificio no retiene a todos. Prueba quién es necesario y quién puede ser descartado. Y cuando decide que ya no sirves, no te encierra. Te devuelve al mundo para observar qué haces con lo que aprendiste dentro. Salí del edificio sin que nadie me detuviera. Afuera la ciudad seguía igual, con autos pasando y gente comenzando el día. Miré la fachada esperando ver alguna señal, pero el lugar era el mismo que todos conocen. Caminé varias cuadras antes de revisar el teléfono. No había registros de señal durante el tiempo exacto en que estuve dentro. En casa, intenté escribir lo ocurrido con detalle, pero cada vez que llegaba al momento del pasillo o de la cámara, las palabras se volvían imprecisas, como si el recuerdo hubiera sido comprimido. Días después, regresé al edificio como visitante. De día, funcionaba perfecto. Pregunté por el turno nocturno y me dijeron que el personal rota constantemente porque nadie dura mucho. Cuando mencioné mi nombre, nadie lo reconoció. Esa fue la confirmación más clara. El edificio no elimina a quienes reemplaza, los deja salir para comprobar si aún pueden hablar, si todavía recuerdan lo suficiente
como para advertir a otros. Y mientras caminas por la ciudad creyendo que todo terminó, el sistema sigue activo, esperando a la próxima persona que decida quedarse. Cuando el lugar queda vacío, con el paso de los días, empecé a notar cambios pequeños en mí. Detalles que no parecen importantes hasta que se repiten. Caminaba por lugares conocidos y mi cuerpo buscaba cámaras antes que salida. Escuchaba un zumbido eléctrico y mi respiración se ajustaba sola, como si esperara una instrucción que no llegaba. Una noche pasé cerca del edificio después de medianoche y vi salir a otro vigilante. No me miró, pero su forma de moverse era demasiado precisa. Sin dudas, sin pausas inútiles. Al cruzar junto a mí, su reflejo en el vidrio no coincidió con el movimiento del cuerpo. Nadie más lo notó. Ahí entendí que el edificio no termina en sus paredes. Continúa en quienes salen de ahí corregidos, funcionando afuera sin saberlo. Yo fui descartado porque dejé de servir, pero otros siguen activos, mezclados con la gente, sosteniendo una rutina que no empieza ni termina dentro de ese lugar. Y eso abre una pregunta que todavía no puedo responder, porque implica mirar con atención a cualquiera que trabaja de noche en un sitio demasiado conocido. Hay un detalle que solo entiendes cuando has trabajado suficientes noches seguidas. El cansancio no te vuelve torpe, te vuelve predecible. Empiezas a repetir recorridos, horarios y decisiones sin cuestionarlos. Eso es lo que ese edificio aprovecha. No busca personas fuertes ni valientes, busca rutinas bien aprendidas. Una madrugada entendí esto al revisar mis propios apuntes antiguos. Todos los turnos parecían escritos por la misma mano, con las mismas frases, las mismas observaciones mínimas. No era disciplina, era molde. Era molde. El edificio no impone órdenes visibles, crea condiciones para que el vigilante elija siempre lo mismo. Y cuando alguien rompe ese patrón, no lo castiga de inmediato. Observa qué hace después. Por eso muchos salen creyendo que nada pasó. Siguen su vida, pero cargan una forma nueva de decidir, más automática, más obediente al entorno que a la voluntad. La pregunta no es si el edificio cambia a las personas. La pregunta es cuántas decisiones tuyas siguen siendo tuyas después de trabajar solo en un lugar así. ¿Y qué pasará la próxima vez que escuches un silencio demasiado organizado? Volví a ese lugar semanas después, sin uniforme, solo para comprobar algo que no me dejaba dormir. Entré como cualquiera, mezclado entre la gente, con ruido, voces y pasos cruzándose. De día el edificio es irreprochable. Todo funciona, todo responde, todo parece diseñado para ayudar. Caminé por los mismos pasillos que recorrí de noche y no sentí nada fuera de lugar, ninguna señal, ningún error. Pero me detuve frente a la puerta del corredor 2 bytes y miré con atención. La pintura era nueva, el marco estaba intacto y no había marcas visibles. Aún así, el cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Ajusté la postura, bajé la voz, me di el tiempo sin darme cuenta. No había peligro inmediato, pero el hábito seguía ahí, activo. Entendí que el edificio no necesita estar vacío para influir, solo necesita haberlo estado contigo dentro. Desde ese día, evito quedarme solo en lugares demasiado grandes, demasiado silenciosos, demasiado eficiente, porque cuando un espacio aprende cómo funcionas, no necesita volver a cerrarse para seguir ajustándote. Y esa es la antesala de algo que todavía no he contado, porque implica aceptar que la próxima decisión importante quizá no la tome yo. Hay noches en las que despierto antes de las 2 de la madrugada, sin ningún motivo aparente. No hay ruido, no hay sueños claros,
solo una sensación precisa de que algo está a punto de activarse. Me levanto y camino por la casa midiendo pasos, revisando cerraduras, ajustando luces que no necesitan ajuste. No es miedo, es preparación automática. Reconozco ese estado porque es el mismo que tenía antes de que el radio hablara por primera vez. Con el tiempo entendí que el edificio no me dejó ir del todo, me dejó funcionar a la distancia. Cada vez que un lugar queda vacío, cada vez que el silencio se vuelve demasiado ordenado, algo en mí responde como si esperara instrucciones. Y si eso me pasa a mí, que salí descartado, imagina lo que ocurre con quienes siguen siendo útiles sin saberlo. Por eso esta historia no termina en ese edificio famoso, termina en cada turno nocturno, en cada lugar que todos conocen y nadie cuestiona cuando queda vacío. Porque el verdadero riesgo no es entrar, es acostumbrarse a obedecer antes de que alguien te pida que lo hagas. Empecé a hablar con otros vigilantes, sin decirles por qué. Conversaciones cortas, en cafeterías abiertas toda la noche, entre gente que trabaja. Cuando la ciudad duerme, les hacía preguntas simples. ¿A qué hora sienten que el turno cambia? ¿En qué momento el edificio deja de responder como espacio y empieza a responder como rutina? Las respuestas se parecían demasiado. Todos mencionaban una franja de tiempo cercana a las 2 de la madrugada. Todos hablaban de decisiones que no recordaban haber tomado conscientemente. Uno me contó que siempre revisaba el mismo pasillo, aunque no estuviera en su ruta. Otro admitió que obedecía instrucciones del radio, incluso cuando nadie hablaba del otro lado. Ninguno lo decía con miedo. Lo decían como algo normal. Ahí entendí que lo mío no fue un caso aislado. Fue una versión temprana de algo que siguió ocurriendo en muchos lugares grandes, famosos y vacíos. Y si estás escuchando esto con atención, quizá ya reconociste algún hábito tuyo que empezó sin que lo decidieras. Hubo una última cosa que confirmé antes de dejar de preguntar. Cuando un vigilante rompe el patrón y deja el turno, el edificio no reacciona de inmediato. No hay incidentes, no hay reportes, no hay vacíos visibles. El sistema espera, observa cómo esa persona se mueve fuera, qué hábitos conserva, qué decisiones sigue tomando en automático. Si el comportamiento aprendido se mantiene, el reemplazo fue exitoso. Si no, el edificio ajusta con otro turno, con otra persona, en otro horario. Por eso, estos lugares siguen funcionando sin problemas aparentes. No necesitan retener a todos, solo necesitan que algunos salgan llevando la rutina consigo. Desde entonces, cada vez que paso frente a un edificio famoso de noche, no miro la fachada ni las luces. Miro a la persona que está trabajando sola, porque ahí, en la forma en que se mueve, se detiene o responde al silencio. Es donde se puede ver si el lugar ya hizo su trabajo o si todavía está esperando corregir algo más. Después de todo esto, empecé a notar algo que conecta cada experiencia. No importa el edificio, el país o la empresa. El patrón aparece cuando el lugar es grande, conocido, y queda vacío de verdad. No vacío de personas por minutos, vacío de intención humana. En ese punto, el espacio empieza a imponer su propio ritmo. Las decisiones se simplifican, las rutas se repiten y el cuerpo responde antes que la cabeza. Es cómodo, incluso eficiente. Por eso casi nadie se resiste. El problema es que esa comodidad no es neutral. Moldea la forma en que obedeces, la manera en que aceptas órdenes y el tiempo que tardas en cuestionarlas. Yo entendí tarde que el peligro no estaba en el pasillo, 2 bytes, ni en las cámaras, sino en lo fácil que fue dejar de decidir por mí mismo. Y esa realización abre otra capa de esta historia, porque si un lugar
puede entrenarte sin que lo notes, también puede hacerlo con cualquiera que permanezca el tiempo suficiente. La mayoría de las personas cree que perder el control ocurre de forma brusca, con miedo o violencia. No es así. Ocurre cuando todo funciona demasiado bien, cuando el turno fluye, cuando no hay incidentes, cuando el silencio parece ordenado. En ese estado, el cuerpo agradece no tener que decidir. Yo lo sentí claramente la noche en que pensé que nada estaba pasando. Caminaba, revisaba, respondía, todo sin esfuerzo. Fue ahí cuando el edificio empezó a ganar espacio. No necesitó obligarme, solo esperó a que yo confiara en la rutina. Por eso este tipo de lugares no llaman la atención, no fallan, no asustan. De inmediato, se integran a la vida de quien trabaja allí, hasta que distinguir entre decisión propia y respuesta aprendida se vuelve difícil. Y si ahora estás recordando algún momento en el que actuaste en automático, sin saber por qué, quizá esta historia no te resulte tan ajena como parecía al inicio. Desde entonces evito aceptar trabajos nocturnos en lugares demasiado grandes, pero no porque crea que todos sean iguales. Lo hago porque ahora sé reconocer el momento exacto en que un espacio empieza a decidir por ti. No ocurre con ruidos ni con señales evidentes. Ocurre cuando todo encaja demasiado bien, cuando el turno se vuelve predecible, cuando las instrucciones parecen innecesarias, cuando el cuerpo se adelanta a la orden. Esa es la antesala. Ahí es donde el lugar empieza a probarte, a ver cuánto puede simplificarte sin que protestes. Y si no lo notas, el ajuste continúa. No hace falta que sea el mismo edificio. Basta con que el entorno sea lo suficientemente grande, famoso y vacío para repetir el patrón. Por eso, esta historia no se trata solo de lo que me pasó a mí, sino de lo que puede estar pasando cada noche en sitios que todos reconocen y nadie cuestiona cuando quedan vacíos. Y hay un último detalle que todavía no he dicho, porque cambia por completo la forma de entender quién controla realmente esos turnos. El detalle que faltaba entender no tiene que ver con tecnología ni con edificios. Tiene que ver con las personas que aceptan esos turnos una y otra vez. Hablando con más vigilantes, descubrí algo inquietante. Muchos vuelven a trabajar de noche, incluso después de jurar que no lo harían. No porque necesiten el dinero, sino porque sienten que ahí todo es más simple. Menos decisiones, menos dudas, menos ruido interno. El lugar se encarga de ordenarles la cabeza. Eso es lo más peligroso. El edificio no roba, no encierra, no persigue. Ofrece una versión de la rutina donde pensar parece innecesario. Y cuando alguien se acostumbra a eso, empieza a buscarlo en otros ámbitos de su vida, en otros trabajos, en otras relaciones. Ahí el control deja de estar ligado a un espacio físico y se vuelve un hábito. Y si ese hábito se instala, salir del edificio ya no garantiza que haya salido del sistema. Hay una prueba simple que aprendí a hacer conmigo mismo y que ahora comparto contigo. Cuando estás solo en un lugar grande y silencioso, presta atención a tus manos. Si empiezan a moverse antes de que pienses qué hacer, si ajustan luces, puertas o recorridos, sin que nadie lo pida, ese lugar ya te está entrenando. Eso fue lo último que entendí de aquel edificio famoso de México. No necesitaba retenerme ni borrarme, solo necesitaba comprobar si yo podía seguir funcionando afuera con el mismo patrón. Cuando noté que mis manos se detenían antes de obedecer, supe que algo había cambiado. Pero no todos llegan a ese punto. Muchos siguen adelante, creyendo que la eficiencia es disciplina, que la rutina es seguridad. Y ahí es donde esta historia todavía no termina. Porque el siguiente paso no ocurre dentro de un edificio vacío, sino en el momento
en que alguien acepta un turno nocturno pensando que no pasa nada, sin saber qué es lo primero que el lugar va a aprender de Elan. Si este relato te mantuvo atento, no fue por el edificio, fue porque en algún punto reconociste un gesto, una rutina o una decisión que también has tomado sin pensar. Eso es lo que estos lugares activan. Antes de cerrar, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Y qué lugar crees que es este edificio? No lo confirmes, solo dilo. Suscríbete y activa las notificaciones ahora, porque el próximo video continúa exactamente desde aquí, con otro sitio igual de conocido y un turno nocturno que no aparece en ningún registro oficial. Lo que vas a escuchar después no explica este caso. Lo amplía en el siguiente relato. No ocurre en este edificio, pero obedece a la misma lógica. Otro lugar famoso, otra ciudad, otro turno que nadie quiere cubrir. La diferencia es que esta vez el vigilante sí siguió todas las reglas, y aún así, el sistema encontró la forma de ajustarlo. Si te quedas para el próximo video, vas a aprender a identificar el primer signo visible de ese ajuste antes de que sea irreversible y qué decisión concreta puede romper el patrón a tiempo. Activa las notificaciones y acompáñame en la pantalla final, porque lo que viene no es una variación de esta historia, es la pieza que faltaba para entender cómo estos lugares siguen funcionando sin que nadie los cuestione. Antes de que termine la pantalla, hay algo que conviene hacer ahora mismo. Piensa en el último lugar grande donde estuviste completamente solo, no en un sitio abandonado, sino en uno que funciona bien, que todos reconocen y en el que confías. Recuerda si tus decisiones fueron tuyas o si el entorno te las facilitó demasiado. Ese ejercicio no es reflexión abstracta, es entrenamiento consciente, porque la próxima vez que aceptes un turno nocturno, entres a un edificio vacío o permanezcas en un espacio que sigue activo sin personas, ese lugar va a aprender algo de ti en los primeros minutos, y lo que aprenda va a definir cómo te responde después. En el próximo video, vamos a mostrar el primer signo visible de ese aprendizaje, el detalle concreto que aparece antes de cualquier ajuste y que casi nadie reconoce a tiempo. Si sabes verlo, todavía puedes elegir distinto finalmente. Hay una razón por la que estas historias se cuentan de noche y no de día. No es por el miedo, es por la atención. De noche, cuando todo se calma, es más fácil notar cuando una decisión no nació de ti. Ese es el conocimiento real que quiero que te lleves de este video. No sobre edificios, ni sistemas, ni vigilantes, sino sobre el momento exacto en que algo empieza a decidir por ti, porque dejaste de hacerlo. Si aprendiste a reconocer ese punto, ya no entras a ningún lugar de la misma forma. Y en el próximo video, vamos a profundizar justo ahí, mostrando cómo identificar ese instante en tiempo real, antes de que se vuelva costumbre. Quédate atento, porque una vez que lo ves, no se puede dejar de ver. Hay algo que nadie menciona cuando habla de turnos nocturnos y lugares vacíos. El primer ajuste no ocurre no en la mente, sino en el cuerpo. Postura, respiración, ritmo de pasos. El entorno prueba esas variables antes de cualquier otra cosa. Si te adaptas rápido, el lugar te simplifica. Si dudas, te observa. Esa es la diferencia entre quien sale sin recordar detalles y quien carga con ellos durante años. Yo aprendí a notar ese cambio cuando mis hombros se relajaban solos y mis manos buscaban interruptores sin que yo mirara. Ese es el instante exacto en que el control empieza a desplazarse. No hace falta una voz ni una orden. Basta con que el espacio te haga sentir eficiente. Por eso, el próximo relato
no va a empezar con una puerta abierta, ni con una cámara fallando. Va a empezar con un cuerpo que responde antes de pensar. Si reconoces ese momento, todavía estás a tiempo de decidir distinto. Con el tiempo entendí que el verdadero aprendizaje de esos lugares no es permanente, es condicional. Se activa cuando el entorno se queda sin testigos y tú sigues ahí. Por eso, la primera señal nunca es una falla visible. Es una invitación silenciosa a quedarte un poco más, a terminar una ronda extra, a revisar algo que puede esperar. Esa extensión mínima del turno es suficiente para que el lugar mida cómo respondes al cansancio y a la quietud. Si aceptas, el ajuste continúa. Si te vas, el sistema pierde interés. Parece simple, pero no lo es, porque casi siempre te vas cuando ya estás dentro del margen ANE. Esa es la trampa real. Y lo que viene a continuación no es un cierre, es una advertencia práctica. Hay una acción concreta que puede cortar ese margen antes de que el lugar te lea por completo. Y es algo que nadie enseña en capacitación. Finalmente, este es el cierre que no aparece en ningún informe. El edificio famoso sigue ahí, funcionando, lleno de gente durante el día y vacío en ciertos turnos de la noche. Nada fue clausurado, a nadie fue advertido. Todo continúa como si nada hubiera pasado. Y esa es la parte más inquietante de esta historia. No hay señal externa de peligro. El riesgo no está en entrar, sino en permanecer sin cuestionar. Si algo de lo que escuchaste te incomodó, no es por el relato, es porque reconociste un momento propio, una rutina automática, una decisión tomada sin pensar. Quédate con eso. La próxima vez que estés solo en un lugar grande y silencioso, observa tus manos, tu postura y tu respiración. Si responden antes que tu cabeza, detente, ensalan, rompe la continuidad. Porque cuando un espacio aprende a usarte sin resistencia, no necesita retenerte para seguir funcionando. Y a partir de ahora, cada vez que pases frente a un lugar que todos conocen y nadie cuestiona cuando queda vacío, vas a saber que no todo lo que opera en silencio está inactivo. Algunas cosas solo están esperando que alguien se quede un poco más.